Hola, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos nuevamente, como siempre, con el análisis de esta semana. La verdad que fue una semana muy rica la anterior, con muchos temas. Obviamente no podemos cubrir todos por razones obvias de tiempos, pero me parece que hay dos o tres temas que son los más relevantes, a mi juicio, independientemente de algunos otros que puedan haber, pero hay dos o tres que son los más relevantes y que me gustaría que sean la materia del análisis del día de hoy. Como para empezar, creo que vamos, nuevamente siempre hacíamos algo, que era hacíamos los análisis y tirábamos las encuestas al final. Eh, Hoy va a ser al revés. Voy a poner dos encuestas nada más, muy simples, que dio Jacobe, y que me parecen interesantes porque pueden tener que ver con algo de lo que vamos a hablar después. Entonces, vamos a ver un poco el tema en Jacobe. Sacó, por ejemplo, una encuesta los otros días, hace pocos días atrás, de la imagen positiva, ¿no? Yo decía, la imagen de Javier Milei hoy está positiva 42,2. Uno diría, bajó a los 50, pero tiene un 10,5 de regular. O sea que antes tenía un poco menos de regular, o sea, hay gente que está dubitativa o que ya no está tan 100% a favor. Obviamente que es posiblemente producto de que la gente está necesitada de empezar a recibir un poco de respiro, porque lo que está clarísimo es que toda la gente está apoyando el proyecto del presidente Milei, ¿no? Entonces, obviamente algunos se manifiestan ahora quizá un poquito, eh, no sé, la palabra sería preocupados de empezar a ver de que el precio no lo empieza a pagar realmente la casta y no la gente que fue los que lo apoyaron y lo apoyan y lo votaron y lo votarían, y no la casta. Creo que eso es importante, quizá el reflejo del dato está ahí. Y la realidad también es que un presidente que después de los meses que lleva, ya casi 10 meses en el gobierno, que mantenga una proporción así, que lo que implicaría que si hubiera elecciones hoy ganaría cómodo. Ahora después vamos a ver en la segunda encuesta el comparativo, y que tiene un 46 de negativa, ¿no? Esto sería básicamente la parte esta de la imagen. La otra que me interesa, ahora sí, para empezar a comparar, según Jacobe, hay 7 personas que midió en Jacobe en esta encuesta. Lo interesante del tema es que hoy Patricia Bullrich lo superó en imagen positiva a Javier Milei por un punto. Patricia Bull tiene 43,6 y 6,4 de regular. O sea, al final del día, igual Milei sigue teniendo más sumando la regular. Javier Milei tiene 42,2 y 10,5 de regular. Victoria Villarruel se mantiene, está con 41,6 y 14,5 de regular, según Giacobbe. Después interesante, nunca lo habíamos visto que aparecieran las encuestas, acá se ve que lo metieron para ver la gente qué es lo que opina de todo el ruido que hubo en su momento por a quienes recibió, las cosas que dijo y las cosas que apoya, que es el Papa Francisco, o Bergoglio, ¿no? Porque creo que con relación a la Argentina actúa más como Bergoglio que como Papa Francisco. Y tiene un 35% de imagen positiva y un 19% regular y un 41% de negativa. Esto es raro, acá sí es raro porque que el Papa normalmente suele tener una imagen positiva muy alta. Si bien tiene un 35 más un 19, que sumado estaría dando un 50, 54 más o menos, normalmente el Papa siempre tiene porcentajes bastante más altos, ¿no? Bueno, después viene en el orden, viene Axel Kicillof, tiene un 33 de imagen positiva, el famoso 30 histórico que tiene el kirchnerismo. Acá se ve que los que lo votan mucho son kirchneristas, porque también sabemos que hay una interna feroz entre Axel Kicillof y Máximo, o sea que hay que ver si después en la práctica logra ese 33%, con un 10 de regular y 53 de negativa, alta. Después la sigue Cristina con un 28, muy bajo.
esto es muy loco porque acá indudablemente le deben preguntar a la gente, le deben poner los nombres y varios pueden votar varias opciones, porque Cristina con 28 es lo que ha venido teniendo últimamente siempre, y probablemente esos 28 de Cristina estén dentro de los 33 de Axel, ¿no? Si ellos fueran por separado, creo que obviamente ese 33 se abriría en, supongamos, 20 y 13, o 20 y 14. Y el último está Mauricio Macri con 22,8 y 20 de regular. Es como que subió mucho la regular, pero sigue manteniendo una imagen positiva media baja. O sea, comparado con los demás, ¿no? Pero subió mucho la regular, con lo cual es como que la regular siempre muchas veces define, acuérdense que siempre que hablamos cuando vienen las etapas de elecciones, hay un factor ahí que muchas veces puede ser el decisorio en una elección, que son los famosos indecisos. Los famosos indecisos, que normalmente son el 5%, más o menos aproximadamente, muchos de esos indecisos resuelven o deciden su voto en las últimas 48 o 72 horas. Con lo cual, es muy común que aquellos que tenían una imagen regular terminen, salvo que otro candidato les haya impactado con algo muy fuerte de los últimos días, apoyando a aquella persona sobre la cual tenían una opinión regular. Es lo que suele pasar en estos casos. Bueno, dicho esto, pasamos a un tema que creo que sí es muy importante. Los otros días, la semana pasada, se aprobaron varios proyectos de ley muy importantes, interesantes, eh, y de los, hubo, dos que tienen que ver con la parte de armamentos, regulación y entrega voluntaria de armas de fuego, que tiene que ver también con temas de seguridad, que después lo vamos a ver. Se aprobó también, se aprobó, cuando digo se aprobó en diputados, ¿no? Ahora tiene que seguir el trámite para ver si ya queda después como ley. La ley antimafias, que es una ley que generó Patricia Bullrich, que para mí es excelente, o sea, apunta con muchos conceptos que ahora vamos a ver después. Pero se aprobó, sí, la famosa boleta única papel. Finalmente, la boleta única papel se ha aprobado, ya tiene media sanción en diputados, se aprobó con una gran cantidad de votos, solamente votaron en contra los de Unión por la Patria, cada uno sacará sus propias conclusiones de por qué. Eh, Basta con recordar quienes hemos trabajado en las elecciones en los últimos años y recordar un poquito todo lo que había, los grandes problemas que había el día de las elecciones, que era robo de boletas, boletas adulteradas, boletas truchas o falsificadas, intercambio de boletas, poner en la elección general las de las PASO, o sea, todo para generar hipótesis de, podríamos llamar, pseudo fraudes. Bueno, obviamente, con la boleta única papel se hace un gran avance. La boleta única papel tiene muchas ventajas. Primero, se acabó todo esto, porque va a haber una única boleta, ¿no? Algunos decían, no, pero puede ser que se puedan plantear nulidades de votos, porque cuando la gente marque, si marca mal, o qué pasa si marca uno porque es por error y entonces lo tacha y marca abajo. Bueno, todo ese tipo de cosas se reglamentarán. Ya el proyecto de ley algo dice sobre eso. Pero lo importante es que acá, en primer lugar, se acabaron el tema del robo de boletas. Porque si se roban las boletas, se las roban también los votos de ellos. Puede ser que se den problemas de robo de boletas en aquellos lugares donde notoriamente gana el partido contrario a aquel de los que roban las boletas, que suelen robar las boletas, que cada uno sacará sus propias conclusiones de quiénes son los que utilizaban este mecanismo. Eh, es bastante público notorio. Pero bueno, se acaba con el robo de las boletas, porque las boletas son necesarias para poder votar a quien quieras votar. Se acaba también con el curro de las boletas, el famoso tema de que muchos partidos insólitos, ridículos, que ni siquiera pasaban las PASO, que ni siquiera llegaban al porcentaje mínimo como para poder ser candidatos, y que se presentaban y les daban fortunas para todo lo que fuera la emisión de boletas, y que después ni se calentaban en intentar, o sea, no eran candidatos reales, sino que eran candidatos al solo efecto de hacer el negocito electoral de
que me den la plata para imprimir las boletas. Después se imprimían menos boletas o había muchas cosas raras con el tema de la parte de las boletas y obviamente era un gran curro, un gran negocio. Bueno, eso también se corta. Por otro lado, hay que ver cómo va a ser el sistema de eh, cómo va a quedar la boleta, porque si nos vamos a encontrar, por ejemplo, como en las PASO, que habían, eh, creo que la memoria, si la memoria no me falla, en las PASO del año pasado, de las PASO anteriores, cuando ganó el presidente Milei, si no me equivoco, habrían como entre 15 y 17 listas. Imagino que eso ya, ahí va a ser un tema, porque la boleta va a ser una suerte de rollo de papel higiénico de largo para poder poner todos los candidatos, ¿no? Eh, Obvio, la boleta única de papel se aprueba para nivel nacional. Ahí ya están planteando muchos gobernadores en las internas que ellos para todo lo que sean los votos de la parte provincial no la van a aplicar. Hay que ver eso cómo queda, si se lo va a hacer obligatorio o no, pero en principio probablemente va a haber una coexistencia de boletas, lo cual eso es un problema porque va a demorar mucho la votación. Si yo tengo que entrar y ir a la boleta única, tildar lo que yo quiero y después ir a la boleta de mi provincia y tildar el gobernador, intendente, concejales, bueno, todos consejeros escolares, como que voy a tardar mucho más. Entonces voy a tener que agarrar la boleta, digamos, de la provincia y meterla en el sobre junto con la boleta única. Eso puede pasar que haga más lento el proceso de votación. Pero va a ser más lento, pero va a ser más seguro, por otro lado. La parte del cómputo de las boletas, ahí va a ser probablemente bastante más fácil, porque es cuestión de ver cada boleta que se tildó y se va a poder hacer una suerte, como se hace un cuadro, y cada boleta, a ver qué se tildó, se marca, qué se tildó, se marca y se va a poder computar bastante más fácil. Ahora, ¿por qué hubo tanto lío? Y acá quiero entrar en un pequeño análisis, una pequeña editorial vinculada a esto que es el por qué hubo tanta lucha con el tema de la boleta única papel, que incluso está el otro tema de la famosa ley de ficha limpia, que bueno, esperemos que salga. Y tiene que ver con algo que yo lo podría llamar los miedos y la política. Fíjense que en la mayoría de los países ya democráticamente estables, serios y que tienen una historia democrática, los partidos trabajan para ofrecer sus propuestas, sus propuestas, como dije, propuestas o también sus alternativas a lo que propone otro y tratan de aportar valor agregado de alguna manera. Acá en Argentina, lamentablemente, seguimos mucho con el tema de los miedos. Y los miedos que aparecen en la política son los que generan muchos de los problemas que hoy tenemos. Por eso le podría decir que esto tiene que ver con los miedos generan ambición y codicia y generan también que se perjudique la Argentina. Cuando digo los miedos, ¿cuáles son los miedos? Tenemos los miedos de los funcionarios, por ejemplo, diputados o senadores, por ejemplo, que tienen los miedos de no entrar, de no ser elegidos, entonces de perder todos los beneficios que tienen. Los miedos del político en general, de quedar totalmente fuera de carrera. Los miedos que tienen a, por ejemplo, si sale la ley de ficha limpia, que no puedan, por ejemplo, ser candidatos y se les acaba el curro independientemente que después tengan que eventualmente afrontar una causa penal, porque si no pueden por la ficha limpia es porque tienen una causa penal. Los miedos de que al otro les vaya bien, esto es grave, esto sí que es grave, y es un reflejo de la inmadurez política nuestra, ¿no? Argentina, que es que ojalá que lleguemos un día a un concepto en el cual se aplique. Había una frase, me acuerdo, que fue muy buena, en una película de hace muchos años, que trabajaba creo que Federico Lupi, Julio de Gracia y varios de esos actores importantes, que se llamaba No habrá más penas ni olvido, y era de una interna del peronismo, ¿no? Y en un momento dado se utilizaban dos frases, ¿no? Una era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero para otra decía para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y en ese momento estaban adentro de una casilla y los estaban baleando los que teóricamente eran otros argentinos y algunos incluso de su propio partido político. Acá, lamentablemente, lo lindo sería que se llegara a un punto en el cual
Una vez que se terminan las elecciones y se gana, dejen o pierdan los miedos, todos los de la casta, todos estos ñoquis, muchos de los ñoquis, muchos trabajan en serio, pero muchos que son ñoquis, o sea que van a levantar la mano como un títere, porque realmente no aportan mucho valor, nada. Y el ideal sería que a partir del momento en que uno gana, todos se reconozcan como funcionarios o congresales o congresistas, perdón, de la Argentina y no de su partido. En el momento que todos los políticos quieran a sentirse que representan a la Argentina, al pueblo argentino, y que tienen que lograr las soluciones para que la Argentina crezca y sea la potencia que puede ser, ese día van a perder los miedos. ¿Por qué? Porque es muy fácil. O sea, el miedo hoy genera que se sabotee las ideas del oficialismo, por ejemplo. Se le pongan palos en la rueda, se le critique todo lo que haga. Si lo hace de una manera, porque lo hace de esa manera. Si lo hace de otra manera, de otra manera. En vez de agarrar y decir, no, aportemos valor. A ver, vos lo vas a hacer de esta manera. Yo te propongo que lo hagas de esta otra. Y también que el oficialismo tenga la apertura de decir, a ver, presentame tu proyecto. Sumate, trabajémoslo juntos. Se ha intentado, Macri intentó hacerlo, algunos han intentado hacerlo, pero después nunca al final se pudo concretar esto. Porque aparecen los miedos de que se luzca el otro, la miseria humana, que aquel que le traen la idea diga, ah, no, pero yo la idea la quiero presentar como mía. Entonces, cuando dejemos los miedos de toda esa pobredumbre humana de actitudes, el que proponga cosas buenas, el que trabaje bien, no importa si es oficialista o si es opositor, se va a lucir. Cuando se luzca, va a poder ser candidateable, va a poder ser candidato y va a poder aspirar a ser elegido. Y eso es como funciona en muchos de los otros países. El que se luce en su carrera, fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos. Muchos de los candidatos a presidentes han pasado por toda una carrera política. Han ido con gobernadores, senadores, y muchos llegan en base a las cosas positivas y buenas que fueron haciendo y las cosas positivas y buenas que han aportado. Entonces, eso es a lo que tenemos que apuntar, a no tener miedo de apoyar a quien opina distinto o a quien es el oficialismo si yo soy oposición. Apoyémoslo, si querés apoyarlo públicamente, cosa de que sepan que la idea es tuya, para que el día de mañana vos también califiques bien para ser elegible. Pero mientras tengamos estos miedos asquerosos de perder los beneficios, las dádivas, las prebendas, y que entonces por eso la saboteo al otro, vamos a seguir mucho tiempo en campanadas. Bueno, terminado esto, hay un tercer punto que quiero mencionar, que fue que es muy importante, se aprobó, como dije hace un rato, se aprobó la media sanción, la ley llamada crimen organizado, ley antimafias. Esto tiene que ver un poco con lo que dijo Bukele. Cuando estuvo Bukele los otros días, él habló del monopolio de la fuerza y hablaba que el monopolio de la fuerza lo tenía que tener el Estado. Yo le agrego otra cosa. Estoy de acuerdo con que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado, no me cabe ninguna duda de eso. Pero también tiene que estar garantizándose la libertad del ciudadano honesto de poder defenderse. Entonces, que si el ciudadano honesto se defiende, no sea perseguido penalmente, que pueda tener los medios para defenderse y que pueda al mismo tiempo apoyarse en las fuerzas de seguridad, que tienen que tener también una suerte de, no sé si usar la palabra monopolio, pero sí un apoyo incondicional de la estructura gubernamental y legislativa para que las fuerzas de seguridad puedan trabajar libremente y en forma firme. Fíjense que Bukele, lo contó él, cuando él gana la primera elección, estaba en una situación parecida a la que está el presidente Milei, o sea, él estaba con minoría en el Congreso. Aplicó igual, de distintas maneras, toda la normativa para hacer la limpieza y lograr que El Salvador hoy sea uno de los países más seguros del mundo, cuando era uno de los países más peligrosos del mundo. No podías ni entrar, porque te agarraban las maras y te hacían pelota, ni sin importar cuál te agarraba, ¿no? Y en la siguiente elección, a raíz de todos los resultados que logró, ganó por una paliza, creo que ganó por arriba del 70% de los votos, porque la gente vio que la seguridad era realmente fundamental, y es fundamental en cualquier país, porque para que
en un país haya crecimiento, tiene que haber seguridad. Esto lo decía Giuliani también. Si nosotros queremos, por ejemplo, que en una zona crezca y aparezcan pymes y aparezcan negocios y aparezcan eh, emprendedores, tenemos que garantizar, en primer lugar, la seguridad de esa zona para que la gente se instale en una universidad, un hospital, un centro comercial, bueno, lo que fuere. Entonces, y ahí es donde también el Estado tiene que, con el monopolio de la fuerza, garantizar eso y ser muy estricto. O sea, tiene que haber normas que sean fuertes. Y ahí va esta ley, que fue creación generada por la ministra Bullrich, la ley antimafia, que establece muchas cosas, no la vamos a analizar hoy para no extendernos tanto, pero quizá en otro programa la analizaremos, pero rápidamente tiene cosas, por ejemplo, como la figura del reiterante. El reiterante es que hoy por hoy, por ejemplo, el delincuente que comete un delito eh, no es reincidente hasta que no tenga una condena. El reincidente es, entonces cuando es una reincidente, ahí sí, obviamente se le agravan las penas, pierde beneficios, puede incluso perder las posibilidades de carcelación. Entonces, en cambio, el reiterante no. ¿Qué pasaba? Cuando había muchos delitos menores, eran un delito atrás del otro, porque enseguida salían en libertad, porque eran delitos menores, entonces salían en libertad, porque aparte no había cárcel de donde mandarlos. Bueno, ahora se va a castigar al reiterante. Se va a aplicar el concepto de reiterante como si fuera reincidente. Y además establece una estructura muy importante de normativa, que es interesante para leerla y analizarla, que después, si les interesa, mándenos los comentarios a YouTube y eventualmente haremos un programa de análisis de la ley, porque es muy interesante conocerla, pero que está todo muy vinculado también a cubrir todo lo que tenga que ver con narcotráfico, con delitos de distinto tipo, concepto de asociación ilícita, y decir que desde el más bajo de una línea, por ejemplo, de una mafia, por ejemplo, de un grupo de narcotraficantes, va a tener penas también similares a la del más alto. ¿Por qué? Porque es un engranaje esencial de la cadena. Entonces ya se les va a terminar el tema de usar los chicos jóvenes o la gente que la usa para hacer esto o aquello, temas menores, pero que apuntan a reforzar lo que es la operatoria de la mafia del narcotráfico u otro. Bueno, no quiero extenderme mucho más para no hacerlo tan largo, pero sí creo que han habido avances importantes esta semana y esperemos que siga en esta línea y se sigan logrando este tipo de resultados. Nos vemos.